Cada día enfrentamos distintas situaciones en nuestro diario vivir. Platiquemos en Un Café con la psicóloga Patti M. Prada. Aquí, en Tempranito. Pastora, muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Feliz miércoles para todos. Es un placer siempre estar aquí con la comunidad de San Antonio y todas las ciudades que nos escuchan a través de Tempranito. Muchas gracias, Pastora. Y bueno, pues yo muy contento como cada miércoles, Pastora, por tenerla aquí con nosotros y poder platicar de este tema que habla directamente al varón y es en cuestión del apego. Pero hemos visto a veces, hemos estado hablando como que de la ausencia y cosas así. Ahora lo volteamos. Ahora es el apego al papá. Un tema muy interesante, Ceci. Y también esto de los estilos emocionales en los padres, Pastora. Pensamos que como somos los papás, pues todo se hace como los papás dicen, ¿verdad? Y más que era el papá, o sea, siempre es el padre es el que no, la mamá es típica que dice, pues dile a tu papá, a ver, si tu papá te da permiso, o esperamos que llegue tu papá en la noche para ver si el que dice, al final yo digo que eso es un mito, no es una realidad, es como un, déjame platico con tu papá, pero al final yo voy a decidir. Yo creo que eso no existe de déjame que llegue tu papá, es más show para el hijo. Y bueno, de alguna manera darle el papel delante del hijo al esposo, pero al final la señora siempre es la que viene diciendo, ¿qué tiene? Mira, déjalo. Y el papá, no, yo no quiero que vaya con ese muchachito. Y la mamá está ahí, ya está grande, mira a sus amiguitas, y que va, y ella ya también tiene derecho de salir. Y a ver, tú y yo cuando empezamos a salir, ya le empiezan a cantar el cuento. Al final el papá, ándale, pues llamas, tú sabes. Y ya, dijo tu papá que siempre sí. Ay, no, eso es un mito, no es una realidad. Pero no sé tú qué quieras decir, Pati, en referencia a esto. No, yo creo que cada hogar, cada familia es una cultura. Creo que cada uno tiene su propio estilo de crianza y su modelo emocional también de apego. Entonces, cuando se trata de lo que estás diciendo, que al final que diga papá, yo creo que hay papás que sí, hay hogares y hay familias que han constituido esto no como mito, pero sí como su cultura, su estilo de vida, y es donde papá tiene la última palabra y son modelos que se vienen trayendo de patrones generacionales donde realmente sí se espera que papá sea el que diga si sí, si no, si qué muebles se compran, cómo llevan al niño, si lo dejan con la abuela, si no, si va a ir a la fiesta, bueno, pero hay otros en que es al contrario, es más, algunos son más patriarcales y otros más maternales o matriarcales, entonces a veces es mamá, yo por lo menos abriendo el corazón aquí en el programa, yo crecí en un hogar donde papá, la figura de papá fue de mucho aprendizaje, pero papá siempre era lo que su mamá diga. O sea, ahí era el contrario, no era solo porque mi papá no fue un padre, aunque nos enseñó demasiado, no fue una persona como padre autoritario, ¿no? Que es uno de los estilos de crianza. Entonces, como no hubo ese autoritarismo por parte de mi padre, siempre íbamos como que mi mamá, ¿no? Era la que decía la última palabra. Entonces, otro estilo de crianza, los padres se ponen de acuerdo y papá y mamá hablan y los dos dicen, y este es el estilo de crianza que para mí es como más saludable. Llegamos a un acuerdo, le están enseñando al hijo que están de acuerdo, que el uno dice negro y el otro dice blanco, pero pueden hallar el gris y hallan este matiz bonito de crianza donde ven la necesidad de criar bien a su hijo, pero también tienen en cuenta las necesidades del hijo y no solamente mi modelo patriarcal o mi modelo matriarcal. Entonces, creo que no es un mito, no es un mito, pero cada uno lo vemos de diferente manera dependiendo del estilo de crianza que nos tocó a cada uno. Pues yo sí lo vi en la casa. Sí, yo creo. Sí, yo lo vi en la casa y lo veo, todavía lo sigo viendo en muchos. Dije, no, hombre, aquí
Más me tocó con muchos jóvenes. No, hermano, es que no sé, deje que lleguemos a mi casa y que para ir al campamento. Le digo, ay, hermana, no se haga, usted es la que tiene la... Bueno, ya vimos el tuyo, el mío, y ahora Ceci, ¿cuál fue tu estilo de crianza? Pues para mí fue, mi papá la mayor parte del tiempo estaba trabajando, entonces mamá era la que estaba presente. Pero sí era, en la noche que venga tu papá lo vemos, los permisos y todo eso, pero ahí no era negociable. Si papá dijo no, es no, punto. No era de que, ándale mamá, dile, mira. Uy, no, no, no. La única que tuvo una vez poder para interceder por mí fue mi abuela, la mamá de mi papá, para que me dejara ir al baile de las debutantes, que eran las quinceañeras de ese año, con medias y tacones, un tacón como del 3, algo así. Para eso hubo que pedir permiso. Y él dijo no. Pero después mi abuela dijo, no seas así, mira, van todas las niñas, sus primas, es el baile de las debutantes, ¿cómo va? Y bueno, solo porque mi abuela intercedió. O sea, ahí la entró única la vez mamá. en mi vida, En mi vida. Entró la mamá pero no del era, papá. Ahí sí fue muy marcado, pues, ¿no? Pero, pastora, esto de los estilos emocionales en los papás, ¿de qué estamos hablando con esto? Son diferentes clases de apego dependiendo de cómo hemos sido criados, repetimos los patrones. Entonces tenemos el apego evitativo, que es cuando el padre, tal vez lo que estabas hablando ahora un poco, el padre trabaja demasiado y ve al niño muy pocas veces, no hay contacto emocional realmente. Y aunque el padre llegue en la noche a casa, no hay presencia emocional, no hay ese vínculo fuerte, porque el apego se trata del vínculo, es la manera como desarrollamos nosotros nuestra relación entre el padre y el hijo, también con la madre, pero en este caso estamos hablando de la importancia del vínculo sano, del apego seguro con el padre. Entonces, cuando hay un apego seguro, el niño sabe que papá va a trabajar, tiene que salir, es su rol. No estamos hablando, no estamos pidiendo que el padre tenga que estar todo el día con el niño, porque entonces ¿quién trabaja y quién provee? La cuestión es que 5 minutos, 10 minutos de contacto emocional, de sentirse amado, de sentirse abrazado, de sentirse importante, de sentir que cuenta con alguien, de sentirse protegido, sobre todo, que es lo que el pequeñito, el menor, el indefenso necesita de su cuidador. En este caso del padre, hace que se forma un apego seguro. Entonces está el apego evitativo, el que el padre solamente a veces pasa, escuchen, y me lo han dicho a un adolescente, pasa y le hace hola. Y eso sí le dice hola, y nada más le pega en la cabeza. O sea, ¿qué fue eso? No hay contacto, no hay relación, no hay apego, no lo hubo. Cuando el chico es adolescente, los padres vienen asustados a la oficina, es que no me habla, es que no quiere salir del cuarto, pero es que no formó un apego seguro, hizo un apego evitativo. Ahora hay otro apego, el ambivalente, el que el papá no vive con la mamá o el que viene cada 15 días solamente a verlo, él siente a un extraño, no hubo vínculo, no hay relación con esa persona, a no ser que el papá sea el que va cada 15 días, pero llama todos los días, hay contacto, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sentiste hoy? Y eso hace que pueda haber un apego seguro, aun cuando papá no está presente todos los días en casa. Entonces, son clases de apegos emocionales, estilos, y que cada uno escoge cuál quiere hacer, y no importa si fue dañado, si trae el patrón, todo lo podemos romper. Solo que va a costar esto de trabajar la mente, las emociones, nuestra vida interior. Esto cuesta, esto no es fácil, esto cuesta, y por eso es que necesitas acompañamiento, por eso necesitas terapia, para que te podamos ayudar a entender, a comprender, a abandonar patrones negativos y a establecer nuevos hábitos sanos y saludables en las relaciones de apego. Fíjate, a veces pensamos que ese tipo de relación ausente, ese tipo de apego que existe especial, ya cuando, como lo decía ahorita, se ve mucho en los padres cuando el papá, que ya está más adulto, que ya dejó de trabajar y dice, pero ¿por qué mi hijo es tan seco conmigo? ¿Por qué contigo es muy cariñoso? Y dice, no sé por qué, yo trato de hablar con él y no habla. Y evaden al papá, evaden esa relación. Y
platicaba ayer con alguien, yo le decía, tan importante es la honra al padre como a la madre. Pero dice, sí, pero para mí mi papá es un extraño. ¿Cómo voy a hablarle? ¿Cómo voy a decirle feliz cumpleaños? Sin ninguna manera, en momentos especiales, siempre vivió ausente. Obviamente porque su papá se dejó a su mamá. Y dice, y él sí se encargó de la otra familia, él sí vio bien a la otra familia. No puedo hacer eso, no, ni creo que Dios me pida eso, porque yo no lo puedo hacer. Es como ir a decirle a alguien te amo si ni te conozco, o decirle quiero platicar contigo si ni sé ni cómo tú eres. Pero es algo que puede trabajarse, ¿no, Es pastora? lo que Si quería yo quiere, preguntar. si quiere. Se puede trabajar, pero sí hay que ser empáticos y hay que comprender el estado emocional de esa persona. No, en terapia, ¿qué es lo que hacemos? No le vamos a abrazar a decir quédate ahí, pero le vamos a abrazar para entender. No es fácil para la persona, aunque la palabra de Dios lo diga, y si nos metemos en este campo cristiano, aún me han llegado muchos casos de hijos de pastores que no quieren a su papá y pelean aman a Dios, quieren ser cristianos, pero tienen una herida emocional porque el papá, por estar pendiente de la iglesia, abandonó su apego, abandonó su relación, no ha estado ahí, o papá es demasiado brusco con sus hijos, pero muy amable en la iglesia con la gente. Entonces ellos empiezan a tener demasiados conflictos emocionales y demasiado rechazo a veces hacia la misma iglesia, hacia las cosas de Dios, hacia lo que me separó, porque no pude tener un papá normal, porque mi papá es muy especial con la gente de la iglesia, no conmigo, porque yo no pude tener a ese papá que pues salía a jugar conmigo, porque en algunos casos que hay creencias tan religiosas, papá tiene que estar 24/7, y la misma iglesia es cruel. La misma iglesia a veces es muy exigente con respecto a la familia pastoral, porque sienten que el pastor no debería descansar, no debería ir de vacaciones, no podría salir con sus hijos a jugar. Son cosas bien delicadas, pero se las puedo hablar porque me llegan muchos casos, no solamente de aquí, de la ciudad, de muchas partes del mundo, de hijos que a veces dicen, yo quisiera en estos días de Día al Padre, de Día a la Madre, que son como 2 meses súper sensibles en el corazón, en la mente de mucha gente, porque muchos no tuvieron un apego seguro ni con papá ni con mamá. Entonces, mayo y junio se vuelve para ellos 2 meses de tormento, de ver las relaciones de otros, de ver las reuniones familiares, de ver que los regalos, que la honra, de ir a la iglesia y escuchar todos estos mensajes que los confrontan y dicen yo no siento. Entonces, no es fácil para todas esas personas. Ellos necesitan acompañamiento, necesitan empatía, necesitan terapia para poder sanar y honrar a papá y poder hacerse cargo de sus heridas, porque honrar a papá y a mamá es el primer mandamiento con promesa, y todos quisiéramos poderlo vivir, pero a veces nos confrontamos con ese dolor, ese apego habitativo, ese apego ambivalente, ese padre autoritario, ese que dañó, ese que golpeaba, ese que decía tan malas palabras. O sea, ustedes no tienen ni idea. Le decía yo ayer a mi esposo, ayer salí bastante cansada de la oficina, le dije yo, hay días de días, pero escuchar tanto dolor en la gente cristiana, aún cristiana, es aterrador ver cómo hay tantas heridas por sanar, y que tienes que saber que tienes que orar y tienes que ayunar, pero también tienes que hacerte cargo de tus heridas y trabajar tu salud mental y emocional. Y para eso presentamos estos temas, porque a veces la gente, y lo voy a decir que asistimos a una iglesia, solamente pensamos que con el hecho no hacemos menos a la oración, no hacemos menos al ayuno. Todo lo contrario, eso es una fortaleza, eso es un arma. La lectura de la Biblia aún habla de que es una espada, y que cuando usted lee la Biblia, habla a su mente, a su alma, a su espíritu, y entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero el tratarse es como aquel, yo lo voy a hablar de mí, que digo, bueno, pues ya quiero perder de peso, y sí, voy a estar orando y orando, Señor, dame dominio propio, que no pueda, pero si yo no dejo de comer, si yo no voy con un nutriólogo, voy a seguir. Entonces, Dios sí tiene el poder, nunca lo vamos a descartar, pero también nosotros tenemos que creer, si no, todos ya fuéramos salvos. Entonces, nada más decir, sí quiero ser salvo, pues sí, y pero tiene que haber
aún la fe necesita una acción. Y por eso presentamos a Patti aquí con nosotros y la recomendamos porque podemos hablar con ella estos temas. Y usted puede hacer una cita para hablar esos temas, ya en lo privado, me está sucediendo esto, estoy enfrentando esto, estoy con la necesidad de hablar a alguien porque veo que sí y dañé a mi hijo en un tiempo. Y sobre todo el reconocerlo, Ceci. Claro. El reconocer que sí vayamos y que sí necesitamos ayuda. Exacto. Pero sí hay alguien que nos puede ayudar, acompañar en este proceso. No, y no se imaginan el poder trabajar esto, cómo crecemos espiritualmente, porque es que cuando yo oro, pero tengo en mi corazón un rencor guardado, un dolor del alma que ni siquiera lo identifico, mis oraciones a veces no pasan del techo. No hay la misma conexión con Dios. Entonces, pero cuando yo sano, una cosa, Saúl y Ceci, es servir, porque yo tuve las dos experiencias, las he tenido, y una cosa es servir a Dios con el corazón roto, donde tú a veces puedes hasta maltratar a la gente y tú te puedes parar a dar una conferencia con el corazón herido. Y otra cosa es enseñar y predicar con el corazón sano. Otra cosa es servir a Dios en sanidad. Esto es una experiencia espectacular. Es que tú veas a la persona que te hizo daño y ya la puedas abrazar. No sientas dolor hacia ella, sea papá, sea mamá. En este caso estamos hablando del papá. Que tú puedas pararte con el corazón sano de que pudiste perdonar y que tú puedas hablarle a otros del perdón del Señor, del perdón de Cristo. La gente te va a creer. Es más, vas a ser mucho más respaldado por Dios cuando tú eres genuino en lo que estás hablando, cuando vas respaldado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que conoce todo, que sabe todo, que conoce nuestros corazones y nuestras mentes, te va a respaldar cuando tú hables algo que tú realmente vives. Entonces, esto de la sanidad mental y la sanidad emocional con respecto al apego que tuvimos con nuestros padres, el poder nosotros comprender, entender, perdonar, sanar, reconocer que tal vez el padre también venía muy dañado. Y cuando nosotros reconocemos esto, cuando nos damos cuenta que era que papá venía de esta manera, que no fue porque quiso hacerme daño, sino que eso era lo que había en él, era lo que tenía. Entonces, eso ya ayuda muchísimo a aliviar el dolor y a poder presentarme mejor como hijo de Dios. Así que, pues bueno, los invitamos. Si tú que nos estás escuchando necesitas ayuda, crees que no hay nada más que hacer, no es así. Nosotros te invitamos, te animamos a que busques ayuda. Aquí está la pastora Patti M. Prada. Puedes comunicarte directamente para hacer una cita en su oficina. El número es 210-788-5823, 210-788-5823. Bueno, pues como siempre es un gusto y un placer, pastora, compartir con usted aquí estos temas cada mañana. Y usted actúe, accione y pues hágalo por el bien de usted mismo y el de su familia. Gracias, pastora. Y disfrutamos esta plática. Nos tomamos un súper cafecito esta mañana. Bendiciones a toda la comunidad. Abrazos. Bendiciones. Bye bye.